Bien, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Hoy es día 10 de enero, vamos a llevar a cabo la sesión 23 de Tecnología Industrial. Como bien sabéis ya, estamos ya metidos en la unidad 3, unidad dedicada a los sistemas mecánicos y sistemas eléctricos. Bien, antes de nada, ayer resolvimos un pequeño problema y yo luego me estoy dando vuelta y me di cuenta de un error, una cosa que dije que no era correcta, ¿vale? Lo vamos a subsanar de la mejor manera posible. ¿Os acordáis? Hicimos este problema de una palanca y al aplicar la fórmula dijimos que la ventaja mecánica era 1. Eso no es cierto, eso es un error, ¿vale? Lo vamos a corregir. La ventaja mecánica en este caso no es 1. ¿Vale? De todas formas, el problema no está mal porque nosotros lo que hicimos fue aplicar esta fórmula. ¿Vale? Nosotros aplicamos esa fórmula que sí está bien. Y por último, si nos preguntasen en este caso cuánto vale la ventaja mecánica, nosotros podemos decir que la ventaja mecánica es igual a la resistencia partido por la potencia. En este caso, teníamos 1960 newton entre 784 newton, que es igual a 2,5. Por lo tanto, la ventaja mecánica es 2,5. ¿Vale? Pequeña modificación. ¿Por qué no vale la ventaja mecánica 1? Porque si la ventaja mecánica valiese 1, la potencia y la resistencia serían la misma, y eso no es nuestro caso. ¿Vale? No es, el problema que hicimos no la potencia por... La resistencia entre la potencia. Esta fórmula de todas formas aparece en los apuntes, ¿vale? Resistencia partido por potencia. ¿Siempre hay que sacar la ventaja mecánica? Siempre que te la pidan. O a lo mejor algún dato. Pero para tener problemas en el principio no hace falta tener la ventaja mecánica. No. Solo al final. Sí. A veces te piden la potencia que se necesita o puede levantar o Claro. el brazo. Bien, pequeña corrección. Lamento las molestias. Bien. Ayer estuvimos hablando principalmente de palancas, que son elementos de transmisión lineal. Y además hicimos esos ejercicios. Hoy vamos a hablar de otro elemento de transmisión lineal. En este caso se trata de las poleas. Todo el mundo tiene más o menos en mente, ¿no?, qué es una polea, espero, ¿no? Todo el mundo, bueno, ya no es tan claro. ¿Alguien ha sacado alguna vez agua de un pozo? Juanjo sí, por edad. Pues no, pero sé lo que es una polea de subir ladrillo. De subir ladrillos también. Bien, una polea es un mecanismo, un elemento que consiste en una rueda que tiene una cuerda que la atraviesa o que la recorre. Entonces esa cuerda pasa por esa rueda. En el extremo de la cuerda se coloca un peso o una carga y en el otro se ejerce una fuerza. Ese sería el mecanismo más sencillo. ¿Para qué sirven las poleas? Las poleas, ya sean fijas o móviles o combinación entre ellas, nos permiten levantar peso haciendo menos esfuerzo. Como el caso que nos ha hecho Juanjo para levantar ladrillos o para levantar bloques. Yo he levantado, por ejemplo, pues bordillos en una obra. Entonces,
Tenemos tres tipos de poleas, nosotros vamos a hablar de tres tipos de poleas. El primer tipo de polea es una polea que se llama polea fija, es la polea clásica, ¿vale? Sería este tipo de aquí. Esta es la polea, este de aquí es el anclaje, que está fijo, ¿vale? La polea estaría aquí fija, pues a un trozo de techo, una viga o algo así. En un extremo tenemos el peso o resistencia y en el otro extremo la potencia, es decir, la fuerza que aplicamos nosotros. Bien, hemos dicho que las poleas nos permiten levantar los pesos con menos esfuerzo. Pequeño matiz desde el punto de vista mecánico. Esta polea fija, que bueno, creo que todos hemos entendido el mecanismo de la polea fija, ¿no? ¿Sí o no? No da ventaja mecánica. Claro, este mecanismo, esta polea fija, desde el punto de vista mecánico, no nos da una ventaja, no nos está ayudando. Fijaos lo que pone aquí. Fuerza igual a resistencia. La fuerza que hay que ejercer es igual que la resistencia que tenemos que vencer. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque no nos da una ventaja desde el punto de vista mecánico, sí nos resulta más cómodo. Nos resulta más cómodo levantar ese peso utilizando una polea que levantándolo, como se suele decir, a peso muerto. ¿Por qué? Porque nosotros en una polea tenemos que hacer fuerza hacia abajo, ¿no? Agarramos la cuerda, tenemos que tirar hacia abajo. Y para eso lo que hacemos es ayudarnos de nuestro propio peso. Por lo tanto, si bien el mecanismo en sí no nos aporta ninguna ventaja mecánica, sí es cierto que nos lo hace más cómodo, pero no es algo que se pueda cuantificar. Y nos lo hace más cómodo porque nosotros al tirar tenemos que tirar hacia abajo y por lo tanto podemos como echarnos encima, ¿no? Y utilizar nuestro propio peso para levantar esa resistencia. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Naimi? ¿Has visto alguna polea alguna vez o no? ¿Sí? ¿Dónde? En un pozo. En un pozo. En los pozos hay poleas, efectivamente. Bien, creo que tenía un vídeo por aquí. Estaría bien si lo pudiera recuperar. Bien, esta es una polea simple. Tenemos aquí una fuerza que queremos levantar, una masa que queremos levantar, por lo tanto tenemos una fuerza, os recuerdo, fuerza igual a masa por aceleración, en el caso de la gravedad, la aceleración de la gravedad 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y aquí tenemos una fuerza que nosotros vamos a aplicar. Tenemos aquí nuestra polea, esta es la cuerda y este es el anclaje. Nosotros tiramos hacia abajo y el peso se levanta hacia arriba. Recuerdo, sin ninguna ventaja mecánica. Si la fuerza es igual a la resistencia, si la resistencia era de 400 newton, la fuerza que tenemos que ejercer es igualmente de 400 newton. No hay ventaja mecánica. ¿Vale? Importante recordar eso. Siguiente tipo de poleas. Tenemos las poleas móviles. Sí, son móviles porque en este caso son las poleas, esa ruedecita, es la ruedecita la que se desplaza verticalmente a lo largo de la cuerda, cuando tiramos de esa cuerda. El ejemplo sería este de aquí. Tenemos un extremo fijo, esta sería la polea, y aquí tendríamos un extremo móvil, que es donde nosotros vendríamos a hacer la fuerza. En este caso, la fuerza va desde abajo hacia arriba, ¿vale? Este sería el caso de una polea móvil. La polea móvil, que aquí está de forma individual, es decir, una sola polea,
sí nos aporta una ventaja mecánica. Fijaos, nos reduce esa resistencia por 2. Reducen la resistencia que tenemos que hacer a la mitad. Desde el punto de vista mecánico, en este caso, sí tenemos una ventaja mecánica. En este caso, decíamos que sí tenemos una ventaja mecánica. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente de la polea móvil de forma aislada, si está ella sola? Pues que fijaos que en este extremo de aquí tenemos que tirar desde abajo hacia arriba. Eso es mucho más incómodo, más costoso para nosotros, porque no podemos utilizar nuestro peso, no es como en el caso de antes. En el caso de la polea simple o de la polea fija, nosotros queríamos tirar de la cuerda de arriba hacia abajo, y eso es más fácil que tener que tirar desde abajo hacia arriba, porque tenemos que levantar, tenemos que hacer mucho esfuerzo, aunque el mecanismo nos esté dando esa ventaja mecánica de reducir a la mitad la resistencia, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es más incómodo. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado tenemos la polea fija, que no nos aporta ventaja mecánica, pero nos resulta más cómoda. Y por el otro lado tenemos la polea móvil, que sí nos aporta ventaja mecánica, nos va a reducir la resistencia, pero nos resulta incómoda. Pues alguien dijo, oye, vamos a juntar las dos. Si juntamos esos dos mecanismos, lo que obtenemos es un polipasto. Qué palabra también, pues fea donde la haya. Fulcro es fea, pero polipasto también tiene lo suyo. Un polipasto, que aquí lo vemos, pero luego vamos a ver un pequeño vídeo donde se ve, en mi opinión, mejor, es una combinación de poleas fijas y poleas móviles. De modo que nosotros al principio vamos a tener siempre una polea fija para poder tirar desde arriba hacia abajo, que es lo que a nosotros, el ser humano, nos gusta, y detrás, a continuación, hay una serie de combinación de poleas móviles que combinadas entre sí nos van a ir reduciendo esta resistencia cada vez más. A la polea fija le falta aquí una rueda, ¿no? A la polea fija, a la polea móvil. No, porque la polea móvil sola es esta de aquí. No suele llevar arriba otra polea. Claro, es que la otra es fija. Es que lo que tú estás imaginando ya es un polipasto. Lo que tú estás imaginando ya es una polea fija y una polea móvil. Eso ya es un polipasto. Eso es lo que tú te estás imaginando, ¿no? Lo que tú estás pensando. No, porque Una fija. Tiene que bajar en otra, pero en la pared no como polipasto, es como una máquina. ¿No? El polipasto. A ver. El polipasto es como esta máquina que junta varias poleas, pero también lo llamamos a la combinación de varias poleas como una detrás de otra. Ahora vamos a ver un vídeo. De todas formas, la polea móvil en sí es esta de aquí. Sí, la polea. Entonces, el polipasto más sencillo o más simple sería una polea fija y una polea móvil. Y para ustedes de contar. Luego ya vamos añadiendo más poleas móviles para ir cada vez consiguiendo más ventaja mecánica. La fórmula de la ventaja mecánica sería esta de aquí, en el caso de un polipasto. F es la fuerza que tenemos que ejercer, R es la resistencia que tenemos que superar y N es el número de poleas móviles. Si tenemos 4 poleas móviles, pues N vale 4. ¿Vale? Consideración a tener en cuenta sobre los polipastos o la combinación de poleas fijas con poleas móviles. Aunque la fuerza que vamos a tener que ejercer es menor, porque al haber una polea móvil ya estamos consiguiendo cierta ventaja mecánica, tenemos que tener en cuenta que aunque esa fuerza
instantánea sea menor, la altura, al igual que pasaba con la palanca, la altura a la cual podemos levantar esa resistencia va a ser menor cuantas más poleas tengamos. Y el tiempo que vamos a tardar también va a ser mayor, porque esa fuerza tiene que recorrer todas las cuerdas. Si hay muchas poleas móviles, la cuerda es muy larga. Entonces esa fuerza, digamos que tiene que recorrer mucha distancia y por lo tanto se tarda más tiempo, tardaremos más tiempo, ¿vale? Porque la longitud de la cuerda es mayor. Resumiendo, como dice aquí, un polipacto nos permite elevar la carga aplicando menos fuerza, pero tardando más tiempo. Estamos hablando de décimas de segundo o segundos como mucho, o sea, no es una cosa... Será relativo también. Conforme va reduciendo más rápido ya. Tal, efectivamente. Bien, eso en cuanto a las poleas. Tenía aquí también un... si lo encuentro... Bueno, hoy tenemos anunciado. Bien, aquí teníamos, por ejemplo, una polea. Bien, una polea fija. Esta es la polea clásica que estábamos diciendo antes, por ejemplo, del pozo o para levantar ladrillos. Fijaros, la fuerza a un lado, 100 newton, es igual a la fuerza al otro lado. ¿Por qué? Porque no hay ventaja mecánica, hemos dicho. ¿Vale? Fijaos cómo funciona. Aquí, bueno, en vez de este rodillo que va motorizado, imaginaros una persona que tira hacia abajo y el peso se levanta y viceversa. Si suelta, el peso vuelve a caer. ¿Vale? Bien, ahora hemos añadido esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Una polea móvil. Por lo tanto, ya tenemos una polea fija aquí y una polea móvil. Pues vuelve a suceder lo mismo. Nosotros tiramos de aquí hacia abajo, que es lo que nos gusta, con esta maquinilla. En vez de esta maquinilla, imaginaros aquí a alguien que os dé rabia, no sé. Tirando de la cuerda hacia abajo y el peso se levanta. Lo mismo si soltamos, pasa lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Que si esta masa conlleva una fuerza, una resistencia de 100 newton, que es lo que nos pone aquí, ahora sí conseguimos una ventaja mecánica. Hemos dicho que una sola polea móvil nos reduce el esfuerzo a la mitad. Por lo tanto, si tenemos que superar una resistencia de 100 newton, ¿qué fuerza tendremos que hacer aquí hacia abajo? La mitad, 50 newton. Fijaos lo que pone aquí, T1 igual a T2 igual a T3. No sé si ya salía aquí antes la flecha, de dónde estaban las fuerzas, aquí. T1, que es la fuerza que nosotros tenemos que hacer aquí para abajo, es igual a 50 newton, que es la mitad de la fuerza de este peso. ¿Vale? Ya hemos conseguido una ventaja mecánica. Si nosotros a esto le siguiésemos aumentando más y más poleas móviles, iríamos reduciendo cada vez por 2, cada vez por 2, cada vez por 2, hasta... En el ejercicio creo que está dibujado así. En el ejercicio está ahí. Ahora vamos a hacer uno. Que son muchas poleas móviles. Claro. Aquí lo tenemos. Ahora tenemos aquí fija, móvil, fija, móvil. Los 100 se han repartido y ahora la fuerza que tenemos que hacer aquí es tan solo de 25. Fijaos.
sin ningún mecanismo, sin ninguna energía. O sea, solamente combinando esas cuerdas y esas poleas. Esto se utilizaba, pues, para construir las pirámides, utilizaban los egipcios, para las construcciones romanas. Esto tiene más de 2000 o 3000 años. ¿Vale? Este vídeo está muy bien, luego os dejaré el enlace. Esto es lo que tú decías de polipasto, ¿verdad, Juanjo? ¿Ves la imagen o no? No, es que yo estoy... Ah, que no estás conectado, vale, bueno. Claro, Esto, sí, que tiene una polea fija que no da... yo me refería a lo de las poleas fijas. Que pueden llevar una polea arriba que como la polea no te da ventaja, simplemente es para cambiar el giro. bien, aquí vemos, esto viene a ser lo mismo, pero girado. Esto es lo que más comúnmente se denomina polipasto. Pero vaya, que nosotros vamos a llamar polipasto a cualquier combinación de poleas fijas y móviles. Este vídeo está muy bien porque nos permite ver también cómo se reparten los pesos. O sea, esto es simplemente una agrupación para que, fijaros, para que ocupe menos espacio. Pero el mecanismo es exactamente el mismo. Polipasto y una polea móvil de una tiene la misma ventaja mecánica. Ya, pero es que una polea móvil sola no se utiliza, Ya. porque es muy incómoda, porque hay que tirar de abajo hacia arriba. Entonces no tiene sentido hablar de polea móvil sola. No. Bien. Visto esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bien, un caso similar al del vídeo que acabamos de ver. Imaginaos que tenemos este esquema de poleas y aquí abajo tenemos una masa, un peso de, bueno, una masa de 200 kilos que queremos levantar. Vamos a intentar o vamos a calcular qué fuerza tenemos que ejercer aquí. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Bien, aquí tenemos una polea fija y dos poleas móviles. La fórmula nos decía que la fuerza es igual a la resistencia partido por 2 veces el número de poleas móviles. ¿Cuántas poleas móviles tenemos aquí? 2. Por lo tanto, F es igual a R partido por 2 por 2. Por lo tanto, F es igual a R partido por 4. ¿Vale? ¿Cuánto vale R? R es la fuerza, el peso de esta masa de 200 kilos. Como ya sabemos, masa por gravedad nos da una fuerza de tipo peso. En este caso, R es igual a masa por gravedad, que es igual a 200 kilos por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y esto nos da 200 por 9,8, 1960. Por lo tanto, la fuerza que nosotros vamos a tener que ejercer aquí, 1960 newton, dividido entre 4.
490 newton. ¿Cuál es la ventaja mecánica que nos ha proporcionado este sistema de poleas? 4. Porque si yo paso esto aquí dividiendo, o sea, esto que está dividiendo pasa aquí y esto que está aquí pasa aquí, nos queda que 4 es igual a la resistencia entre la fuerza o entre la potencia. Entonces, ya hemos calculado la fuerza que tenemos que ejercer, 490 newton. ¿Cómo se reparte esa fuerza en estas cuerdas? Pues fijaos, en 1 y en 2, si aquí estamos ejerciendo 490, aquí también vamos a tener 490. Por lo tanto, en 1 y en 2, 490 newton. En 3 y en 4, ya será esta fuerza repartida entre estas dos cuerdas. Por lo tanto, 1960 entre 2 ya son, en 3 y en 4, ya son 980 newton. Y por último, en 5, está soportando, esta cuerda 5 está soportando directamente la resistencia de esta fuerza de aquí, la resistencia asociada al peso de 200 kilos, que son 1960 newton. ¿Veis cómo este trozo de cuerda está soportando 1960 y luego poco a poco esa fuerza, esa tensión que va soportando la fuerza se va reduciendo gracias a las poleas? Fijaos, estos 1960 aquí ya se han repartido en 980 aquí y 980 aquí. Estos 980 de aquí ya se han repartido en 490 aquí y 490 aquí. Cada vez que tenemos una polea móvil, se nos reduce a la mitad, porque tenemos una cuerda de un lado y otra cuerda por otro. 2 cuerdas, dividimos entre 2. Bien, ¿esto lo hemos entendido o no? ¿Sí? ¿Naimi también? Bien, los de casa, ¿habéis visto este problema, este ejercicio? ¿Alguna duda? No, de verdad, cualquier duda que tengáis, sí. Lo hagamos solo, ya veremos. Hombre, claro, es que no es lo mismo una capea que una corrida. Pero bueno, gracias a Dios tenemos la suerte de que vamos a notificar, vamos a mandar unas actividades que son parecidas a esta, para que lo podamos practicar por nuestra cuenta. Actividades 5, 6 y 7 las podemos hacer ya. O bien hay que dibujar, como el problema que acabo de hacer, o bien hay que aplicar alguna de estas fórmulas. Son actividades, aplicando lo que hemos visto hoy, ni más ni menos. Cualquier duda, me comentáis, me escribís un correo electrónico, si por lo que sea os cuesta empezar alguna actividad, me lo decís, intento daros alguna pista, algún ejemplo, para intentar ayudaros. Bien, pues si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene. Un saludo, hasta luego.